Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo ya a esta hora. Gracias por acompañarnos a esta charla de empleabilidad, cómo afrontar una entrevista laboral, a cargo de la licenciada Andrea Mirabal de la empresa Procter Gamble. Durante esta feria de empleo virtual destinamos un espacio a las 6 p.m. y 7 p.m. para ofrecerles charlas de empleabilidad con temáticas que les permitirán impulsar su inserción laboral. En el chat les acabo de compartir el enlace directo donde van a poder encontrar todos los detalles de esta feria de empleo que estamos desarrollando y las otras charlas de empleabilidad que vamos a tener en el transcurso de la semana para aquellos que estén interesados y quieran acompañarnos. Para iniciar el día de hoy con esta charla nos acompaña la licenciada Andrea Mirabal de la empresa P&G, quien también tendrá su participación en la Feria de Empleo Virtual este viernes 26 de noviembre a las 3:30 p.m. Para quienes gusten acompañarnos, lo puedan hacer. Nada más se inscriben en el enlace que les acabo de compartir. En esta charla les compartiremos tips sobre cómo llevar una entrevista laboral, desde lo más básico, pasando por cómo prepararnos y estructurar nuestras respuestas. Sin más, me permito presentarles a la facilitadora. Ella es licenciada en psicología de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con más de 5 años de experiencia en recursos humanos y actualmente trabaja para el Departamento de Talento, específicamente para Procter Gamble. Indicarles que conforme avance la presentación, van a poder dejarnos todas sus dudas o consultas en el Q&A y ahí pues al final las vamos a ir leyendo y compartiendo con Andrea para aclararlas. Así que sin más, le permito dar la cordial bienvenida a Andrea. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, Josette, por la invitación y por la bienvenida. Como Josette dijo, soy parte de P&G, soy psicólogo, hace tiempito que no ejerzo como tal la psicología, pero sí he estado en departamentos de recursos humanos por más de 5 años y actualmente soy la líder de atracción de talento para P&G Costa Rica. La idea de hoy es contarles un poquito de cómo podemos afrontar una entrevista laboral virtual, además con esta nueva realidad que vivimos. La idea es que sea como bastante dinámica, participativa, entonces sé que el chat está abierto, si alguien quiere como levantar la mano y Josette les puede poner también la opción de que puedan conversar conmigo, súper abierta, y pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de la sesión. La verdad a mí me gusta que sea como una conversación. Yo voy a intentar, tal vez como los primeros 30 minutos voy a estar hablando yo y después sí quisiera dejarlo abierto a preguntas. Si pueden ir poniendo en el chat como su nombre y a qué se dedican, si son estudiantes, si son ya profesionales con experiencia, qué hacen. Me gustaría como leerlos un poquito antes de empezar a contarles lo que es la entrevista laboral y cómo podemos afrontarla. Entonces ahí espero ver en el chat si alguien se atreve a decirnos. Están un poquito tímidos. Vamos a ver. Nos pueden colocar en el chat, ahí se los habilitamos el chat también para que puedan dejarnos, como decía Andrea, coméntenos su nombre, si son estudiantes, son graduados, son público externo a la Universidad Fidelitas, a ver si alguien quisiera atreverse. Por acá ya apareció una, dice, hola Andrea, un gusto y placer saludarla, mi nombre es Lady Salgado y soy profesional de informática. Super, Eh, Dice por acá Stephanie, hola Stephanie, soy estudiante de ingeniería industrial. Dice por acá Diego, mucho gusto, soy Diego Meléndez y soy estudiante. super. Y por ahí ya estamos recibiendo otros. Mateo, hola Mateo, dice soy estudiante avanzado de ingeniería en sistemas. Súper, tenemos bastantes estudiantes, súper bien. Veo a Stephanie, que es graduada de Ingeniería Industrial. Súper bien. Bueno, un placer conocerlos a todos. Ahí me pueden ir dejando los demás que no les dio chance y cualquier cosa seguramente voy a regresar a preguntarles cosas. Entonces, primero que nada les quiero contar
lo que es una entrevista laboral, que tal vez suena como muy simple, ¿verdad? Pero el propósito central de una entrevista es poder nosotros como empresa conocerte como candidato, brindarte la oportunidad también de hacer preguntas y conocernos a nosotros. A mí yo creo que la gente siempre lo ve inicialmente como que es la empresa solamente la que va a evaluar el candidato, pero ustedes como candidatos también tienen la oportunidad y el poder de evaluar el sitio donde van a trabajar. Para mí, y una de las cosas que siempre recomiendo es que podamos aprovechar esta oportunidad para entender mucho más a profundidad cuáles son los valores de la compañía, cuál es la cultura organizacional, qué oportunidades nos puede brindar este sitio, más allá de solamente compartir nuestro conocimiento, ¿no? Creo que aparte las entrevistas virtuales, si bien creo que tal vez todos estamos un poquito cansados de la virtualidad y ya quisiéramos tal vez estar en persona face to face, las entrevistas virtuales son una forma también conveniente, segura, tal vez nos hace sentir un poquito más cómodos estar en nuestra casa cada vez que, no sé, si nos hacen una pregunta o lo que sea, si tenemos un perrito o una mascota, tenerlo ahí cerquita. Y sabemos también que, por otro lado, puede ser un concepto nuevo aún para muchas personas. Entonces, siempre la recomendación es tomarnos como un tiempito adicional para prepararnos y bueno, es la idea de este rato. Algunas de las cosas que yo siempre digo cuando tengo como esta conversación es que en la entrevista laboral es una puerta, es como la primera puerta que tenemos nosotros ante la empresa cuando somos candidatos. Entonces, la idea es que durante esta conversación los voy a ir llevando como por lo que yo veo que son los pasos que tenemos que seguir cada vez que nos llama un reclutador, una Andrea, ¿verdad? Y te dice, mira, queremos entrevistarte, este es el horario en el que te vamos a entrevistar. Entonces, lo primero que yo diría es que tenemos que prepararnos, ¿verdad? O sea, como cuáles son esos pasos previos, ¿verdad? O lo primerito que tenemos que hacer apenas me llama un reclutador o me llama la persona encargada de la empresa y me dice, oye, queremos entrevistar. Lo primero es verificar todos los detalles de la entrevista. Esto sonará tal vez muy tonto y me dirán como que, ay, André, o sea, nosotros, aparte de que muchos son ingenieros, ¿sabes? Me dirán, eso es demasiado, o sea, todo es fácil, pero resulta que tal vez no nos fijamos en todo hasta el momento de la entrevista. Entonces acá mi recomendación sería que verifiquemos todos los detalles. ¿En qué plataforma va a ser esa entrevista? ¿Quién nos va a entrevistar? Revisar bien la hora. Y en caso de que tengamos cualquier pregunta, que podamos hacerla con tiempo anticipado a la persona que nos envió la invitación. Por ejemplo, si soy yo la que les envía la invitación, se les envió por correo y nosotros, por ejemplo, en P&G utilizamos Teams. Es la herramienta que más utilizamos. Si nunca han utilizado Teams, ahí mi recomendación sería también verifiquen, no sé, si en su compu corre bien Teams, si lo pueden bajar en su celular y estar pendiente de todos esos detalles. Verificar bien la hora, que ustedes puedan estar planificados, si la persona escuchan que está tal vez en otro lugar o saben que, no sé, ya les dijeron como no, el manager para esta posición está en Europa, verificar bien que el cambio horario esté correcto. Acá nunca se puede ser demasiado prevenido. Después, otra de las recomendaciones sería preparar y probar nuestros equipos tecnológicos. Creo que esta es algo que tal vez ya todos estamos acostumbrados con tanto tiempo en pandemia, de que realmente sepamos que la compu funciona, o si lo vamos a hacer a través del teléfono que tengamos batería, que funcione el internet o la señal en nuestra casa. Creo que es algo súper importante y que a pesar de que es como bastante transaccional, puede hacer que nuestra entrevista sea exitosa o no. Después, escoger un sitio en el que no debamos usar mascarilla. Esta la primera vez que yo la leí como recomendación, la verdad me sorprendió, porque creo que, bueno, todos estamos tan acostumbrados a usar la mascarilla que, o sea, no sé, me parecía como raro ver este tip. Pero la razón de por qué es porque ya de por sí la pantalla de la computadora como que genera una pared, ¿verdad? Hace que sea como un nivel más entre la conexión que tenemos con esa persona que nos va a entrevistar. Entonces la recomendación es no utilizar mascarilla para que realmente podamos comunicar el 100% de lo que queremos decir, utilizando no solamente nuestro lenguaje verbal sino también nuestro lenguaje expresivo, lo que son nuestros gestos, y que la otra persona realmente entienda el mensaje que le estamos dando. Y la última es prepararnos tal como lo haríamos para una entrevista presencial.
Y aquí tal vez me dirán, ajá, ¿y cómo es eso? Entonces, eso es lo siguiente que les traigo. Lo primero que a mí me gusta decir antes de una entrevista es que nosotros aprendamos a contar nuestra historia. Y en esta me voy a detener bastante y espero que algunos de los que se presentaron se animen también a participar. Y acá la recomendación principal para mí es que no importa la empresa a la que vayan, busquen en internet, en la página web de la empresa, si conocen a alguien que trabaje ahí, o por ejemplo en plataformas como en Glassdoor o, no sé, incluso en LinkedIn si tienen contactos, qué tipos de preguntas hacen en ese lugar. O cuáles son los valores claves de esa empresa, y seguramente las entrevistas y las preguntas que te van a hacer inicialmente están relacionadas con eso. Entonces, cuando yo digo que aprendamos a contar nuestra historia, no se trata de que tengamos como un guión predeterminado de exactamente lo que vamos a decir y que no nos podemos salir de ahí, para nada. Pero sí conocernos bastante bien, conocer nuestras experiencias y poder dar ejemplos claros que nos permitan, ¿verdad? Y les permitan también a los entrevistadores entender qué es eso que tú has hecho y cuál es ese estilo de pensamiento, cuáles son los pasos que tú sigues para llegar a un resultado. Acá la idea es buscar como el mejor ejemplo sin importar de dónde venga. Por ejemplo, veo que muchos de ustedes son estudiantes, yo sé, yo fui estudiante también, y la primera vez que fui a una entrevista yo decía, pero es que cuando me pregunten qué ejemplos voy a dar si yo nunca he trabajado. Pero la verdad, eso no es lo que estamos buscando, sobre todo si son puestos de entrada. La idea es que puedan tener un ejemplo concreto de la competencia o del skill que les estamos preguntando, y que se pueden sentir libres de utilizar ejemplos de otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces acá, no sé, les traigo, estas son algunas de las preguntas claves que hacemos en P&G, pero antes de entrar en eso, quiero pasar a la siguiente lámina y les voy a contar un poquito de cómo me gusta a mí que contemos las historias. Y la verdad es un método súper sencillo, ahí lo pueden anotar, pueden buscar en internet, y lo primero es trazar el objetivo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, si regresamos un segundo, podemos ver que tenemos la primera pregunta. Háblame de un momento en que trabajaste con otros. Acá lo traducimos, lo podemos traducir a que el skill que estamos buscando, la competencia que estamos buscando, es el trabajo en equipo, el trabajo con otras personas. Entonces, vamos para acá, y entonces vemos, ok, nuestro objetivo es dar a conocer una situación donde yo haya trabajado con otras personas, pero entonces también tenemos que decir cómo nos fue, ¿verdad? Entonces para eso utilizamos este modelo o el método CAR, que quiere decir, o se traduce cada una de las siglas, en contexto, acción y resultado. Entonces, acá, si alguien se anima y me quiere contar una situación en la que trabajo con otros y vemos cómo aplicamos el modelo, o si no también se las puedo contar yo, pero me gustaría, si alguien se atreve, a que nos cuente una situación en que ha trabajado con otros e intente aplicar el modelo sin antes darles demasiados detalles. Si alguien desea hacerlo por micrófono, nada más nos levanta la mano y con todo gusto le habilitamos el micrófono para que pueda hablar también. Súper, gracias, José. Creo que ninguno se anima. Hoy están todavía, tal vez ya es muy tarde. Súper, les voy a contar yo, y para otro ejemplo, a ver quién se anima, y les prometo que no hay respuestas correctas o incorrectas. Entonces, a ver, si yo les digo, por ejemplo, me dicen, Andrea, cuéntanos de un momento en que trabajaste con otros. Y yo les digo, bueno, una vez en la universidad tenía que hacer un trabajo en equipo, el trabajo era de, no sé, de cómo afrontar una entrevista laboral, y bueno, yo, la verdad, lo que hice, o sea, lo hice, y después, nada, así quedó. ¿Creen que ahí les di una respuesta donde demostré cuál era el problema, qué acción tomé, cuál fue el resultado, si trabajé bien con otros? ¿Qué opinan? ¿Creen que lo logré o no? Pueden poner solo sí o no. No, claramente no, ¿verdad?
Y tal vez ustedes dirán, "Ay, es que nadie va a responder así", pero la verdad es que hay veces cuando estamos nerviosos, cuando estamos frente a la situación de entrevista y no nos hemos preparado, que eso es lo que nos sale. Pero ¿qué pasa si yo les digo, qué pasa si yo les digo, ok, en un momento me mandaron a hacer en la universidad un trabajo, ¿verdad? Era una presentación donde yo tenía que contar cómo afrontar una entrevista laboral. Era un equipo de 4, el profesor puso los grupos y o sea, era un deadline corto, teníamos que hacerla, no sé, nos los entregaron un lunes y había que entregarlo para el viernes. Entonces, bueno, ahí ya yo les seteé el contexto. Después, entonces, ¿cuál fue la acción que yo tomé? Bueno, yo me reuní con el equipo, creé un grupo de WhatsApp donde ahí empezamos a distribuirnos las tareas y cada uno se quedó con una parte de la actividad. Ahí después nos reunimos un par de veces para unir lo que íbamos a hacer y teníamos un miembro del equipo que no estaba disponible, no respondía tanto, entonces ahí lo que hicimos fue que primero conversamos con él a ver si cambiaba como su comportamiento, si en verdad quería ser parte del equipo, si quería hacer la actividad, y cuando no vimos cambios, pues cada uno se dividió el resto de las actividades del equipo para que eso no afectara el trabajo final, y al final presentamos el trabajo en la fecha que nos lo habían pedido y sacamos, no sé, 20 de 20 en el resultado final. Ahí les di un poquito más de información, ¿creen que sí o creen que no? Sí, dicen que sí. Súper. Entonces, ahí, y la verdad es súper sencillo, es utilizando este mismo modelo, este mismo método. Y esto lo podemos usar para cualquier tipo de ejemplo. Entonces, les traigo otro. Por ejemplo, a ver si todavía ninguno se anima a contarme una historia de ellos. Por ejemplo, un momento en el que creaste algo nuevo. Si les preguntan que les den un ejemplo de un momento en el que crearon algo nuevo, alguien nos quiere contar. En la universidad puede ser cualquier cosa, de verdad no tengan miedo y piénsenlo como que están practicando si van a una entrevista laboral pronto. Vamos, alguien tiene que animarse, como dijo Andrea, ¿verdad? Piensen en que podrían llegar a tener una entrevista con P&G y terminar trabajando también para P&G, ¿verdad? Muy bien, Esperemos que tenemos una sí. manita levantada acá de Graciela Calvo. Graciela, buenas noches y bienvenida. Puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches a todos. En este caso me gustaría comentar con el foro que uno de los ejemplos en mi situación laboral en donde he creado algo nuevo corresponde a una herramienta en la cual se puede proyectar cuál sería el forecast del área en el cual yo trabajo actualmente, y esto realmente es sumamente útil para la compañía ya que permite realizar un proceso más eficiente, más claro para lo que son los usuarios, y en este caso poder brindar grandes resultados y así poder llegar al objetivo de la compañía de ser más eficientes y productivos y lograr el objetivo que es realizar el seguimiento y control de la información que posee la compañía en cuanto a los gastos de la cuenta. Súper, Graciela, mil gracias. Ahí te quisiera preguntar, ahí nos diste todo el contexto, ¿verdad? De lo que estás haciendo. ¿Qué acciones específicas tomaste en la creación de este proyecto? ¿Cómo llegaste a esa solución? ¿Cómo hiciste el diseño? O cómo te diste cuenta que esto necesitaba ser inventado, por decirlo de alguna forma. Sí, en este caso, realmente para cualquier compañía, lo que es la implementación de nuevos procesos, mejora continua y la inclusión de nuevas herramientas es sumamente esencial en los procesos diarios. En este caso, de acuerdo al análisis de información de las entradas y salidas del proceso como un end-to-end, se realiza lo que es el análisis de la información con los usuarios que en este caso estarían llegando a utilizar la herramienta.
se realiza lo que es la implementación o el análisis del diseño de esta herramienta en cuanto al conocimiento un poco más ingenieril o bien incluyendo la mejora del proceso, realizar una mejora en cuanto a la herramienta, ya sea por un archivo o utilizar algún programa de que ayude a agilizar este proceso y bien realizar un plan piloto en relación a la implementación de esta herramienta, ya que como todos sabemos, todo proceso va a tener cierta oportunidad, se tiene que implementar para así poder determinar cuáles serían esas oportunidades de mejora, cómo es esa recepción por parte del cliente y así poder determinar si realmente la herramienta es efectiva o no y poder realizar la estandarización en cuanto a lo largo, ya sea a nivel regional de los diferentes países y así poder implementarlo a lo diario y poderlo incluir como una nueva iniciativa en la compañía. Súper, súper. Mil gracias, Graciela. Y ahí vemos, o sea, Graciela aplicó tal cual el modelo. Primero nos dio cuál era el contexto, ¿verdad? ¿Qué era lo que era necesario y por qué? Después nos dijo cuáles fueron las acciones que se tomaron para llegar a esto y cuál sería el resultado de implementarlo. Entonces, creo que eso hace que cualquier ejemplo que ustedes usen, ahorita porque estamos hablando de una entrevista laboral, pero cualquier historia que ustedes quieran contar, si lo hacen de esta manera, van a poder mantenerse enfocados y además van a poder darle bastante como guía al entrevistador o a la persona que los está escuchando y sentir que uno está ahí en el momento. Entonces, mil gracias, Graciela, por la participación y veo que tenemos una pregunta de Stephanie que pregunta que cuando se dice crear algo nuevo, ¿puede incluirse algún cambio de algún proceso obsoleto? Y sí, totalmente. Para nosotros en P&G parte también de la innovación es cómo mejoramos procesos, cómo implementamos soluciones alternativas a los mismos problemas que tal vez hemos tenido desde hace tiempo. Entonces, la respuesta ahí sería que sí. Y acá aprovecho también el momento como para usar la pregunta de Stephanie y decirles de que cuando les hacen una pregunta como esta, ¿verdad? Como, cuéntanos cuando creaste algo nuevo y cómo lo hiciste, tú puedes preguntar justamente, oigan, disculpa, cuando me dices crear algo nuevo, ¿esto funcionaría? Y ahí también eliminan como esa posible confusión o como dar por entendido algo. Entonces, muchas gracias Stephanie por la pregunta y este es otro de mis, que seguramente se los voy a repetir más adelante, pero que no tengamos miedo de preguntar, de detenernos 2 segundos y decir, ya va, ¿qué me quisiste decir con eso? Obviamente siendo bastante como abiertos a la respuesta, estar escuchando, pendientes de lo que nos están diciendo y tomar el tiempo para como recalcular y ver qué vamos a decir, qué ejemplo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas 2 primeras preguntas, son ejemplos de cómo hemos hecho cosas en el pasado, de ejemplos que hemos tenido en el pasado. Hay otros tipos de preguntas, que son como las 3 y la 4, que son preguntas situacionales, que básicamente te dan como un statement o como un ejemplo ya, y te preguntan como, ¿qué harías tú en ese caso, verdad? Entonces, por ejemplo, si te dan un proyecto difícil, ¿cómo te asegurarías de que sea exitoso? O qué harías si tuvieras un conflicto con un miembro de tu equipo. No sé si alguien se atreve a responderme alguna de las dos. Estas son un poquito diferentes porque no es tanto como un ejemplo que hayas tenido en el pasado, sino en una situación hipotética, ¿cómo la resolverías? Yo sé, ahí me avisa si alguien levanta la mano porque ahí sí no sé. Sí, Andrea, no sé si te parece si volvés a hacer las preguntas para ver si alguien más se anima. Súper, sí, puede ser cualquiera de estas dos. ¿Cómo te asegurarías de que un proyecto difícil sea exitoso? ¿O qué harías si tuvieras un conflicto con un miembro de tu equipo? En un caso hipotético. Vamos a ponerlo más, te dan un trabajo y hay alguien de tu equipo que no hay manera de que quiera hacerlo, no hay manera de que te responda. A ver qué harían en ese caso. Si no, yo les puedo No, también.
Muy bien, vamos a dar un minutito a ver si alguien se anima, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono igualmente. Bueno, creo que no, Andrea. Les cuento yo, no hay problema. Yo siempre igual pregunto, a ver si alguien me acompaña y que no sea yo solo conversando, pero les voy a contar, por ejemplo, de si has tenido alguna situación, ¿verdad? O como que qué harías si tuvieses un conflicto con alguien de tu equipo. Entonces, por lo menos yo lo que siempre, de nuevo, vamos al contexto, entonces decimos, por ejemplo, lo primero que yo haría, ¿verdad? Es evaluar justamente como que cuál es la situación. Entonces, vamos a poner una situación como particular donde es lo que les acabo de decir. Es alguien, un miembro de tu equipo de trabajo que no hay manera de que te respondan los correos. Entonces, ahí tienes el contexto ya seteado de que es una persona que está haciendo tu trabajo un poco más complicado. ¿Cuál sería la acción? La primera que yo tomaría. Buscaría a esta persona e intentaría entender por qué no está respondiendo. Entender si tiene algún tema personal que esté interfiriendo con su trabajo, si tiene demasiado trabajo y qué puedo hacer para ayudarla, o si realmente como no se había dado cuenta de mis correos, y una vez que entienda, ¿verdad?, cuál es como el motivo detrás de por qué la persona no está respondiendo, intentaría hacer un plan, ¿verdad?, de trabajo entre los dos que funcione. Por ejemplo, intentaría evaluar la opción de que si no puede responder los correos porque tal vez está muy full, que pongamos una reunión semanal para ver cuáles son las prioridades y qué vamos a hacer durante esa semana. O, por ejemplo, si no le funcionan las reuniones, pondría, no sé, como quisiéramos un grupo de Teams o un grupo en OneDrive donde podamos cada quien como que poner las tareas que está haciendo y cómo vamos avanzando. Entonces, acá son cosas que tal vez tú dices son sencillas, pero nos permite también evaluar cómo la persona reaccionaría frente a una situación así. Es distinto que yo les diga eso, ¿verdad? A que yo les diga, bueno, le pegaría 4 gritos, o si ella no lo quiere hacer, pues que no lo haga, y ahí entonces no estamos dando realmente como una solución, ¿verdad?, al problema central de que es que nuestro trabajo tendría que fluir, ¿verdad? Entonces, básicamente, acá les traje estas preguntas que son como modelos de P&G, pero como les digo, casi todas las empresas tienen en su sitio web como tal vez modelos de entrevistas o cuáles son los valores principales, cuáles son los comportamientos principales que ellos buscan en sus empleados. Entonces ahí mi recomendación sería que puedan buscar, por ejemplo, o sea, acá las que yo les traje son trabajo en equipo, innovación, como motivación al logro, por llamarlo de alguna forma, o por ejemplo lo mismo de nuevo trabajo en equipo, pero por ejemplo si ustedes ven que una competencia importante en el sitio de trabajo donde están aplicando es la agilidad, por ejemplo. Entonces intenten buscar, o sea, pueden buscar en internet como preguntas claves o sea, como que para evaluar agilidad. Y ahí seguramente les van a salir un montón, y así con cada competencia pueden literal buscar en internet, y ahí vamos entonces al siguiente tip, que es básicamente prepararnos como lo más posible. Entonces, antes de decirles cómo nos vamos a terminar como de preparar para la entrevista, acá creo que lo importante es que identifiquemos esos 5, o por ejemplo, si no sale en la página web, que busquemos, no sé, 5 competencias más buscadas en el 2021. Y seguro les van a salir liderazgo, comunicación, innovación, son las que casi siempre salen, y buscar preguntas cómo las empresas evalúan estas competencias. Y ahí mi recomendación siempre es, busquen un ejemplo de su vida cotidiana, como el que nos acaba de contar nuestra compañera, busquen un ejemplo de sus clases de la universidad, si practican algún deporte, y tenganlo identificado. Identifiquen cuál es ese contexto, cuál es la acción, cuál es el resultado. Con esto no quiero decir que seamos como súper acartonados y que en la entrevista estemos como un robot, ¿verdad? Respondiendo lo que nos aprendimos, como si estuviésemos estudiando para un examen donde tenemos que repetir todo, nada que ver. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos, ser espontáneos,
pero siempre tener a la mano el ejemplo que vamos a contar nos ayuda un montón. Con esto también, si en el momento de la entrevista el ejemplo que les viene es otro, con esta práctica ya de una vez su cerebro va a estar como codificado, ¿verdad?, para utilizar este método. Entonces también se les va a hacer mucho más fácil de que en el caso de que les hagan una pregunta que tal vez ustedes no se esperaban, o que es un ejemplo que tal vez no practicaron o es el que les salió en el momento, si hacen uso del método CAC constantemente y hacen este ejercicio de entender de una situación particular que tienen, cuál es el contexto, qué acción tomaron y cuál es el resultado, o en una situación que podría pasar a futuro, cuál sería la acción y el resultado que tomarían, esto les va a ayudar un montón a estructurar su historia personal y la historia que van a contar en el momento que tengan la entrevista. Entonces, ahora como ya, ¿verdad? Ya estamos súper preparados, ya hicimos todos los preparativos iniciales, ya sabemos cuáles son los ejemplos que vamos a contar. Hay algunos otros que son como justo antes de la entrevista. Ya casi nos vamos a conectar. Hay varios que quisiera resaltar. Lo primero, la puntualidad. A mí me gusta siempre agendar unos minutos antes en mi calendario. Por ejemplo, ahorita yo tenía esta actividad, entonces yo antes tenía guardado para que nadie como que me moleste en ese rato, que voy a estar uniéndome a la actividad. Entonces, si pueden hacer eso, se los recomiendo. Lo segundo, que preparemos nuestro ambiente. Esta creo que aparte en el ámbito virtual cobra como un poquito más de relevancia porque tal vez estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto. Creo que ahí lo importante es intentar estar como en un sitio donde nos sentamos cómodos, que tengamos como buena luz, que nos escuchen bien, que no haya demasiado ruido. Y algo que yo siempre recomiendo es que en la parte de atrás, si no sé, estás en un sitio como tal vez muy pequeño o sabes que va a pasar gente por detrás, que puedas colocar como un background o un fondo, ¿verdad?, bastante neutro y que es como sombreadito, para que así también ni los entrevistadores se distraigan, ni tú te distraigas en el momento de la entrevista. El tercero, asegurarnos de que pueda ser visto correctamente. Yo siempre recomiendo que durante las entrevistas pongamos la cámara y que nos veamos como del torso hacia arriba, que lo mismo, que tengamos una buena iluminación y que la gente pueda como, que podamos usar también nuestro lenguaje corporal. Si se han dado cuenta, yo uso un montón las manos, entonces para mí eso es algo clave, que cada vez que estoy conversando, que es algo que se vea. Y por último, el dress code. Creo vestirnos cómodos. La recomendación siempre para mí sería business casual, sin embargo esto es algo que también pueden preguntarle a la persona que los llame a agendarles la entrevista. Si es en virtual, creo que realmente lo más importante es como la parte de arriba, pero si nos invitan a una entrevista presencial, sí entender más o menos cómo se visten en esta empresa, si tienen alguien que trabaja ahí y les puede contar. Y si realmente no saben, la recomendación para mí sería business casual, que pueden buscar también en internet como de qué va o cuáles son como las prendas que se utilizan en este dress code, pero que sea algo como bastante soberbio, que no llame demasiado la atención, que esto al final no va a afectar el resultado de la entrevista, al menos en P&G no es así, no tenemos como ningún tipo de discriminación ante el tipo de vestimenta. Sin embargo, sí los hace sentir ustedes más cómodos. Por ejemplo, si van a un banco donde tal vez la gente está muy formal y ustedes llegan muy informales, tal vez es algo que juega en su contra en el momento de la entrevista si están pensando en eso. Entonces, como más que por el resultado final de que los contraten o no por eso, es para que ustedes se sientan cómodos y realmente puedan contar su historia sin ningún distractor adicional. Y acá algunos otros tips, ¿verdad? Que son como ya a la hora de la entrevista. Para mí lo primero es intentar mantenernos relajados y disfrutar. Sé que mantenernos relajados es complicado, sé que es demasiado pedir y es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí disfrutar un poco del momento. Para mí creo que la entrevista, como les decía, es un momento donde no solamente el empleador nos está conociendo a nosotros como candidatos, sino nosotros también estamos conociendo el sitio donde vamos a trabajar. Entonces, vivan ese momento, disfrútenlo, y creo que a mí siempre me gusta pensar como que qué es lo peor que puede pasar, que no me den el trabajo, y bueno, ya aprendí, ¿verdad?, de esta situación,
tengo que saber qué tengo que mejorar, y bueno, a la próxima voy a ir como mucho más preparado, o tal vez en un par de años, si esta es la empresa que realmente me gustó, voy a volver a aplicar y voy a hacer, no sé, o sea, voy a tener los conocimientos que me faltaban en este momento. Acá algunos tips como del momento como tal de la entrevista. ¿Qué pasa si el sistema falla? Acá intentar mantenernos relajados. Si se dan cuenta de que realmente como que no lo van a poder resolver inmediatamente, simplemente, o sea, si no sé, nos quedamos sin internet, reseteamos el router, no funcionó, intentamos conectarnos al celular, no funcionó. Ahí mi recomendación sería escribir un mensaje a la persona que te entrevistó, o si incluso tienes que te agendó, si incluso tienes los correos directamente de los entrevistadores, mandarles un mensaje y sí decirles como, oye, me quedé sin internet, perdí la conectividad, por favor, no quisiera perder esta oportunidad, ¿cuándo podemos reprogramar? Creo que tampoco nadie va a ser penalizado porque tenga una falla técnica. Sin embargo, sí es importante que ustedes puedan como comunicarse y pedir que puedan volver a reprogramar. Lo que les decía hace ratito, si en el momento de la entrevista hay alguna pregunta que no entienden, pueden preguntarle al entrevistador, decirles que por favor si se las pueden replantear o si les puede como dar un poquito más de claridad. Y también está bien si están muy nerviosos y realmente no entienden porque están como demasiado pendientes de sus emociones, decirle al entrevistador, oye, necesito 2 minutos, déjame para relajarme, déjame tomar agua, respirar, y ahí eso los va a ayudar un montón a volver a centrarse para poder dar las respuestas correctas. Y por último, pueden utilizar el tiempo al final de la entrevista para hacer sus preguntas. Acá muchas personas me preguntan como, ok, pero ¿qué pregunto? ¿Qué está bien preguntar? ¿Qué está mal preguntar? Y yo diría, realmente pregunten cosas, y esta siempre es mi recomendación o mi consejo. La verdad no hay tampoco como preguntas correctas o incorrectas, pero intenten utilizar ese tiempo para hacer algunas preguntas que no se consigan en internet, que no estén en la página web, o que no estén en Google, sino más bien como realmente utilizar el tiempo para la otra persona que está ahí, también es empleado de la compañía, y que puedan utilizar ese tiempo para preguntarles, no sé, cómo es el desarrollo de carrera acá adentro, qué tanto se invierte en el desarrollo del personal, no sé, cada cuánto tiempo se hacen revisiones de performance. Creo que cosas que realmente puedan ayudarlos a ustedes a darse una idea de cómo es la vida dentro de esa compañía, cómo es el equipo de trabajo, con cuántas personas estaría trabajando. Creo que ese tipo de cosas son los que a ustedes realmente les van a agregar mayor valor. Sin embargo, si no tienen ninguna pregunta al final, tampoco pasa nada. Y acá, como el último tip, es que practiquen un montón. Acá siempre creo que algo que ayuda es que podamos buscar, si sabemos que tenemos una entrevista, o tal vez no la tenemos, pero estamos en esta búsqueda de empleo, es que si tenemos un compañero de clase que está en lo mismo, a nuestros papás, a un amigo, hermano, y decirles, oye, tengo esta situación, estas fueron las preguntas que conseguí en internet, porfa, házmelas, yo te las voy a responder, dime qué tal me escuchas, y o si les da pena hacerlo con alguien face to face, pueden también grabarse a ustedes mismos y escucharse. Sé que a veces está como un poquito como, es raro, pero ayuda un montón. Cada vez que nosotros hablamos, decimos lo que estamos pensando y después nos escuchamos y decimos, no lo puedo decir así porque no me estoy dando a explicar o no es lo que quiero decir. Entonces, básicamente, esos serían mis consejos. Son algunos tips que yo creo que son súper sencillos, que pueden ponerlos en práctica y que aparte los van a ayudar un montón en el momento de que estén frente a un entrevistador y estén buscando empleo. Entonces, ahorita si les dejo como el chance a preguntas, si tenemos alguna. Creo que todavía tenemos un ratito, Joseph, ¿verdad?, para preguntas. Así es, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo y por este valioso espacio. Seguidamente vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios. Vamos a leer por acá.
Igual si alguien quisiera hablar nuevamente, puede levantar su mano y con todo gusto le habilitamos el micrófono. Y como dijo Andrea, aprovechemos y saquemos todas esas preguntas que no vamos a encontrar en internet, ¿verdad? Dicen por acá, si tuviera más de 20 años de experiencia y en la posición me piden solamente 5 años de experiencia, ¿tengo que aplicar todos mis 20 años de experiencia en la entrevista? Eh, yo diría que más que explicar lo que has hecho en los 20 años, realmente como resaltar lo que de esos 20 años te hace estar calificado para la experiencia que la posición pide. Es decir, tal vez tú en esos 20 años no has hecho, no lo sé, no conozco el caso de la persona, pero tal vez en esos 20 años no has hecho todo el tiempo lo mismo o no has hecho necesariamente lo que la empresa está buscando actualmente. Creo que siempre la experiencia, sea en otras áreas o no, añade un montón, ¿verdad? O sea, creo que es algo súper positivo cada vez que pasa, pero creo que sí intenta resaltar o recalcar las cosas de tu experiencia que van a ser útiles para la posición a la que estás aplicando. Entonces, por ejemplo, si yo yo tengo 5 años haciendo reclutamiento ahorita y después, no sé, empiezo los 2 años que vienen a hacer nómina y aplico otra posición en otro lado de nómina. Tal vez la experiencia que yo tengo como reclutador le va a servir a la empresa en algún momento, les va a parecer interesante, pero yo intentaría recalcar la de nómina si es lo que ellos están buscando. No sé si ahí respondí la pregunta. Excelente, Andrea. Dice por acá Stephanie Sáenz, en las preguntas finales se puede hacer una o es mejor varias y de ser así, ¿cuántas son el número adecuado? Eh, yo, o sea, creo que depende del momento e intentaría como leer un poquito ahí también como el contexto. Creo que no hay como un número correcto de preguntas que hacer, tal vez no caer como en hacer un cuestionario al entrevistador, pero, por ejemplo, normalmente las entrevistas toman entre 45 minutos y 1 hora, entonces si ya vemos que nos estamos extendiendo demasiado, sobre todo por el tema como de respetar el tiempo que la entrevista estaba pautada, no extendernos el tiempo que nos agendaron, pero dentro de eso no diría que hay un número correcto o incorrecto de preguntas. Muy bien, Graciela Calvo nos dice por acá, ¿cuáles serían algunos tips si la entrevista es en inglés? Súper, esa creo que es buena y creo que lo central sería de nuevo practicar. Y hay algo que tal vez no lo vemos así siempre, pero yo siempre digo que a mí me gusta más presentar en inglés. ¿Por qué? Porque me voy menos por las ramas, ¿verdad? Porque sé exactamente lo que tengo que decir y sé que si me distraigo, como que voy a perder como un poquito la seguridad. Entonces creo que lo mismo sería practicar, intentar de nuevo aplicar el modelo, intentar tampoco, o sea, también como usar lenguaje con el que nos sintamos cómodos, no como sobrepasarnos. Si sabemos que es una entrevista técnica, garantizar que sabemos el lenguaje que estamos manejando. Y algo súper importante y que creo que no sé si se los dije, pero que siempre seamos honestos desde el principio de nuestras aplicaciones. Si es una posición que busca inglés y lo primero que te preguntan es, mira, ¿hablas inglés? Es porque seguramente lo vas a necesitar utilizar en el trabajo y seguramente te van a evaluar. Entonces, creo que ahí siempre sí ser honestos y decir, mira, en verdad yo manejo hasta este punto y estar como desde el inicio, ser bastante claros y honestos para que podamos avanzar de la forma como más exitosa en nuestra aplicación. Muy bien, Andrea. Pregunta por acá Stephanie, ¿cuál es la mejor manera de abordar el tema de pretensión salarial? Sí, esa siempre la preguntan y la respuesta yo creo que no es sencilla tal vez. Creo que muchas veces cuando te llaman inicialmente te van a preguntar como, incluso antes de invitarte a entrevistas, algo muy común que pasa en el mercado, que es que te llaman y te dicen como que mira, ¿cuál es tu expectativa salarial? O en cuánto estás ganando actualmente. Y creo que ahí tenemos como dos opciones.
decir la respuesta y preguntar como, o decir como, mira, realmente si lo que ustedes ofrecen no es por encima de esto, yo no me movería de mi trabajo actual, por ejemplo, pero también creo que depende, y esto siempre lo digo, que depende de nuestras, de cuál es nuestro principal como motivo de buscar trabajo, ¿verdad? Si lo principal es el salario, creo que sería lo mejor para uno como candidato, estar claro, tal vez desde el inicio, no te lo van a decir tal vez por política de muchas empresas, pero sí poder decir una vez como, oye, esto es lo que yo gano actualmente y no me movería por menos de esto, o en caso de que el salario tal vez no sea lo principal para nosotros, sino que estamos en un sitio en el que realmente no estamos contentos, cuando te lo preguntan puedes decir, mira, yo actualmente gano esto, pero yo estoy buscando, no sé, desarrollo profesional y quisiera buscar otras oportunidades. Ahí la verdad creo que no hay respuesta correcta o incorrecta. Podrías preguntar incluso como, o podrías decir como, mira, la verdad quiero saber es más bien cuánto es el rango, si me lo pueden decir. Y ahí como es una conversación que tener en el momento, pero no sé si eso responde a mi pregunta. Creo que puede ser un poquito ambiguo y dependiendo de la empresa, tal vez te lo dicen, tal vez no te lo dicen. Entonces ahí creo que es parte de nosotros de ser claros en cuál es nuestro objetivo principal cuando cambiamos de trabajo y por cuanto sabemos que, mira, por menos de esto, no hay manera que yo me levante a trabajar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Súper bien. Vamos a ver, tenemos bastantes preguntitas por acá. Jorge Valverde dice, ¿está bien preguntar por el sueldo en una entrevista? Súper, es parecida a esta y yo creo que lo mismo, o sea, es dependiendo cuáles son tus prioridades, creo que la forma también en la que lo preguntemos es bastante clave. Puedes preguntar como, oye, ¿hay algún rango de salario determinado para esta posición? ¿O en qué momento del proceso me lo podrían compartir? Ya que para mí es importante en el momento de tomar la decisión, por ejemplo. Entonces, yo no lo veo, o sea, no veo que sea algo negativo, porque creo que uno está, o sea, al final es un trabajo y a uno le pagan lo que uno va a hacer, la experiencia que uno trae, entonces creo que es la forma en la que lo preguntamos, entonces esa podría ser una de si hay algún rango específico para esta posición y en qué momento del proceso como que te lo van a decir. Excelente. Dice por acá Carla Brenes, en una entrevista que fui me preguntaron mucho sobre mi familia y fue muy incómodo. Realmente no sabía cómo contestar porque iba preparada para el puesto, no para contestar tanto a nivel personal. ¿Cómo recomienda evitar este tipo de preguntas o cómo debemos de responder si nos sentimos incómodos? Esa es una súper buena pregunta y bueno, acá como un poquito como de publicidad, en P&G nosotros intentamos hacer como las preguntas lo menos personales posibles para realmente poder evaluar a la persona por sus conocimientos y sus competencias, pero sé que hay muchas ocasiones en las que esto pasa y yo, o sea, yo soy partidaria de que es bueno nosotros setear nuestros límites y poder decir como oye, la verdad no me siento cómoda respondiendo esta pregunta, o intentar dar una respuesta como bastante amplia. No, o sea, por ejemplo, no sé, ¿con quién vives? Pero vives con tus papás, pero están casados, pero tienes hermanos. Y decir como, bueno, tengo una relación familiar, tengo relación con toda mi familia, está como que todo bajo control en casa. Si no quieres decir de frente, mira, la verdad yo no me siento cómodo para responder esa pregunta, bien, creo que no tiene nada que ver o no afecta en nada mi perfil profesional, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación, pero ahí lo mismo. Creo que también eso te da como lo que les decía al inicio, de que la entrevista es justamente ese momento para tú darte cuenta del lugar al que quieres ir a trabajar. Entonces, esto también te da una oportunidad de decir, ok, ¿por qué me están preguntando esto ahorita? ¿Cómo será también como el clima acá? Entonces, ahí, esa sería mi recomendación, básicamente. Muy bien, vamos a ver. Emerson González dice,
Se tiene una entrevista presencial, luego otra virtual. En caso de no sentirse seguro o cómodo en la entrevista virtual por agentes externos, a veces sucede en casa, se puede posponer la entrevista sin generar molestia al reclutador y si se puede proponer hacer una segunda entrevista en la empresa. Yo diría que sí. Mi recomendación sería que lo puedas decir como desde el momento que te llaman como para agendársela. Entonces, sobre todo, o sea, porque si llamas tal, o sea, si lo avisas como muy cercano a la entrevista, tal vez es difícil como reprogramar y puedes terminar perdiendo tú la oportunidad, no porque no estés calificado, sino porque tal vez en ese interín entrevistan a alguien más. Entonces creo que desde el inicio sí ser honestos y decir tal vez como... no sé, oye, ¿crees que sea, no tengo demasiado buen internet acá en mi casa? ¿Crees que sea posible que la segunda también la haga desde la empresa? O otra recomendación que les podría dar es si no se sienten cómodos en casa, que puedan ir a algún lugar donde puedan estar más cómodos, no sé, en la U o en algún café donde sepan que pueden estar como más tranquilos, pero moleste al reclutador para nada, es solo como avisar con tiempo para que más bien puedas tener la oportunidad tú de realmente tenerla en el momento correcto y no pierdas como ese chance. Muy bien. Randall Díaz dice, ¿por qué te entrevistan hasta 3 o 4 veces? Y no siempre dicen por qué no fue contratado. Yo siempre pregunto para ir mejorando. Súper, esa es una buena pregunta y en otras compañías, no sé, no podría hablar. En P&G realmente son, nosotros decimos 3 entrevistas, pero son, o sea, en tiempo son 2. Por ejemplo, tienes una primera entrevista que nosotros llamamos de screening, que es para conocerte un poco y ver qué tanto fit haces con la compañía. Y después hay una segunda entrevista de panel, que es con 2 entrevistadores y por eso digo que son 3 en total. Y ahí ya es más que todo como para el área particular, tal vez a la que vas a participar. O sea, la verdad es por procesos, distintos filtros. Si hay entrevistas, por ejemplo, si eres una persona con experiencia, tal vez tienes alguna técnica, o incluso si es de esa forma, nosotros, por ejemplo, nos pasa que tenemos una persona que aplica a una posición, lo entrevistamos, nos damos cuenta de que sería increíble en P&G, pero no en esa área particular, entonces tal vez te mandamos a otra para que te vuelvan a entrevistar. Entonces, esa tal vez es la razón por la que a veces son tantas entrevistas. Y no siempre, porque no siempre decimos por qué la persona no fue contratada. Estoy de acuerdo en que el feedback es súper importante, pero del lado como de reclutadora les digo que es que hay veces que no tenemos chance, que quisiéramos en verdad responderles a todos y darles como un feedback de qué pasó, pero no siempre tenemos la oportunidad. Entonces ahí sí creo que lo que podrían hacer es una buena pregunta para hacer al final de la entrevista, de decirle a los entrevistadores como, oigan, quedé o no seleccionado, me gustaría que me dieran feedback de qué tal le parecieron mis respuestas, creen que haya algo en lo que pueda mejorar, y estoy segura de que los entrevistadores te van a dar una respuesta aparte mucho mejor de la que te podríamos dar posteriormente en el momento cuando acaban de conocerte y escuchar tus respuestas. Muy bien. Dice por acá, podría pasar que tuviera todos los requisitos, la experiencia y un excelente perfil para el puesto, pero aún así no sea la persona seleccionada para el puesto. Sí, sí puede ocurrir y las razones son múltiples, pero normalmente es cuestión como lo que le comentaba hace rato creo que era Randall, me parece, que es cuestiones como de timing, ¿verdad? De tiempo, tal vez el tiempo en el que aplicaste ya habían aplicado, no sé, 100 personas antes, o tal vez justamente te entrevistaron a ti a otra persona que tal vez estaba igual de calificada, y se terminaron yendo por una que, no sé, tenía un skill particular que se estaba buscando. Entonces ahí creo que la respuesta es sí, puede pasar, y ahí mi recomendación sería que no nos dejemos como vencer por eso. Mira, ok, sí, ya sé que era perfecto para este puesto, era mi trabajo de los sueños, pero voy a seguir intentando, bien sea en esa compañía, en otra, y verlo como que, bueno, ya tuve una práctica para este momento y seguir mejorando.
Muy bien. Creo que Mauricio hace una pregunta acá que ya respondiste, pero igualmente la leo. ¿Cómo actuar cuando el reclutador te realiza preguntas que no son relacionadas a la posición a aplicar? Es decir, se desvían del tema, por ejemplo, la aplicación es de un técnico medio y te realizan preguntas de ingenierías muy avanzadas. Sí, creo que ahí sería también como poder setear un poquito, decir como tal vez lo mismo. Yo creo que todo en las entrevistas es como más cuestión de forma, como de cómo decimos las cosas, y creo que ahí una buena respuesta podría ser como, oye, tenía entendido que la posición era para alguien que estuviese, no sé, estudiando un, no sé, un bachillerato o estuviese saliendo de un colegio técnico, pero las preguntas que me estás haciendo creo que son para alguien más avanzado. Entonces, no sé, ¿me podrías aclarar qué nivel están buscando? Y ahí la persona seguramente o va a decirte como que no, solo quería saber como que si lo sabías, o decirte como que no, es que esto es a juro para la posición, y ahí bueno, ya tú vas midiendo también. Pero creo que sería cuestión como de devolver un poquito la pregunta, de decir como justamente eso, ay, oye, yo vi que la aplicación era para este tipo de puesto, pero esta pregunta que me estás haciendo no me queda tan claro si va como con ese nivel, entonces solamente quería estar como en la misma página. Muy bien. Ahora dice por acá, en caso de que me preguntaran por mi salario actual y yo me negara a mencionárselo al reclutador, ¿ese reclutador podría investigar mi salario de todos modos? Wow, la verdad, no sé fuera de P&G, pero nosotros no. Es totalmente del lado del candidato si lo quiere compartir, y pues en caso de que no, nosotros no violentamos como ese deseo de no compartirlo ni lo buscamos por otro lado. Muy bien, bueno, tenemos las últimas tres preguntas para cerrar. Max Navarro nos dice, en una entrevista, cuando el reclutador pregunta por nuestra pretensión salarial, ¿es una formalidad o sí influye a la hora de contratar a una persona? Por ejemplo, si respondes con una suma inferior a la que están pagando por ese puesto, ¿qué sucedería en ese caso? Súper. A ver, yo creo que hay veces que sí es una formalidad y hay veces que sí influye en el sentido de que para no hacerte como perder justamente tu tiempo, si sabemos que ganas, no sé, el doble de lo que nosotros tenemos previsto para esa posición, es como sabemos que no podemos ofrecerte demasiado, algo demasiado atractivo, por ejemplo. Pero en cambio de que si hay una suma inferior, en el caso, de nuevo, puedo hablar por P&G, si la suma es inferior, no afecta, realmente nosotros solo preguntamos porque nosotros tenemos rangos definidos para nuestras posiciones, y es como nosotros pagamos al 100% de nuestros empleados, dependiendo del nivel, los años de experiencia, en el futuro como el impacto que tienen a la hora de realizar su trabajo. Entonces, si es una suma inferior, eso no va a afectar en el sentido de que no es que, ay, bueno, Max gana menos, le vamos a pagar menos. Al menos en P&G no es así. Sin embargo, cuando la suma que ganas actualmente es mayor, podría ser una causa para decir, como honestamente decirte, mira, la verdad a ese monto no le podemos llegar, igual quieres participar, o para que ahí la decisión sí sea del candidato de si quiere participar o si de fijo está buscando un salario mayor. Muy bien. Jorge Valverde pregunta, ¿se puede pedir una retroalimentación al terminar una entrevista? Sí, y de hecho es como una de las que les comentaba hace ratito. Creo que es súper válido que puedan al final de la entrevista decir como, oye, quedé no seleccionado, no espero que me lo digan ahorita, pero sí quería un poquito de retroalimentación, de feedback de cómo me fue, si hay algo que podría mejorar para próximas ocasiones, se les agradecería un montón, y estoy segura que los entrevistadores van a ser súper abiertos a darles ese comentario. Muy bien. Y la última, Stephanie Sáenz dice, ¿por qué algunas empresas ni siquiera te llegan a entrevistar face to face y solo con cuestionarios en línea te rechazan? Súper. Acá, por ejemplo, nosotros en P&G, de nuevo, no puedo hablar por otras empresas, sí tenemos dos cuestionarios que son online, y la verdad están creados o diseñados científicamente, por decirlo de alguna forma, y uno de ellos es para identificar como qué comportamientos tienes tú
que harían match con el tipo de comportamientos que buscamos dentro de P&G. Y el segundo es como de modelos de pensamiento o estilo cognitivo, que también es lo que como predice, ¿verdad? Un poco cómo será nuestro desempeño dentro de la organización. Entonces, realmente es como filtros del proceso de selección que tenemos al menos nosotros en P&G y que han sido, o sea, tenemos como data de cómo se adaptan las personas que pasan estos cuestionarios al entorno laboral. Entonces esa es la razón por la cual nosotros los hacemos. No podría decir por otras empresas cuál es el motivo. Excelente. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. De igual forma ya cumplimos con el tiempo. Así que, Andrea, reiterarte nuestro agradecimiento por tu tiempo y este espacio. Esperamos tener más espacios como este a futuro para nuestros estudiantes, graduados, egresados y público en general que también nos está acompañando. Recordarles, mañana continuamos con la Feria de Empleo Virtual. Acá les estoy compartiendo la agenda para que puedan acompañarnos el día de mañana. Arrancamos a las 8:30 de la mañana y cerramos a las 4:30 con la empresa Sykes. Para aquellos que estén interesados, en el chat les compartí el link, de igual forma se les hizo llegar a sus correos para que puedan conocer toda la información del evento y además inscribirse en aquellas actividades en las que están interesados de participar. Continuando también con las charlas de empleabilidad, mañana, miércoles, tendremos 2 charlas más, una a las 6 p.m., enamorando al reclutador a primera vista, y a las 7 p.m. tendremos otra charla de cómo construir tu marca para la búsqueda efectiva laboral. Para aquellos que quieran acompañarnos, los invitamos a inscribirse. Gracias nuevamente, Andrea, por tu participación y tiempo. Gracias a ti, gracias a todos por participar. Excelente. Bueno, damos por finalizada la actividad. Recordarle que estas actividades están siendo grabadas y posteriormente las compartiremos en el canal de YouTube de la Universidad Fidelitas para que lo puedan repasar. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Gracias.